Sábado 9 de febrero del 2013. Asunto: 5 horas 13 minutos. La experiencia puede ser cartesiana. Se establece una hipótesis y se trazan sus coordenadas, que eso es el proyecto experimental del laboratorio, del que surge la ciencia. O bien puede ser la experiencia sensible, la que despeja las dudas acerca de las cosas, que también quizá podría tratarse de un híbrido más, un lenguaje de lo híbrido. Y yo creo que esto último es lo que sucede con Spinoza, porque la vida, como decíamos ayer, es causa de sí. Y la vida es lo único existente, aunque su esencia es la materia, y existe el atributo, y existe la sustancia spinocista, y la finitud de lo limitado por el pensamiento, y viceversa, por el cuerpo, y la infinitud. Uno no puede no valorar que Spinoza lo está considerando en relación a la sustancia infinita de Descartes. Y un azufre en el momento más instructivo del camino, como te adelantaba, seré la observadora privilegiada de la experiencia sensible. Y es que había finalizado de fotografiar el pueblo, que es uno de los motivos por los que necesito caminar sola, porque a mí me costaría encontrarme acompañada de una persona e invertir el mismo tiempo que me tomo en conocer y retratar. Y así no existe ningún problema, que eso fue lo que sucedió con Macy, al amanecer de la madrugada de la llegada a Los Arcos, que ella era como yo, muy semejante a mí, y no concebía mi necesidad de detenerla para enfocarla, con Sansón al fondo. Pero era como yo, le explicaba. Yo no estoy aquí como tú. Yo he venido hasta aquí en busca de algo, y ese algo, esencialmente, era el paisaje, como a mí me lo regalaba al instante. Y yo normalmente no suelo molestar a nadie para que pose para mí, pero el reconocer quién era como yo me ayudó a liberarme, porque yo no tenía bastante dinero para las dos, y en ese sentido éramos distintas, porque yo no sirvo para que un extraño me invite cada vez que él se sirva algo, y tampoco sirvo para servirme yo y no servir al otro igualmente. Así que al ingresar al comedor en busca de un lugar donde tal vez leer a Monoz durante un rato, vi a John el canadiense al fondo, que me saludó, y alegremente me fui hacia su mesa, que él compartía con unos habitantes de Nueva York, un matrimonio que me presentó, y con un brasileño de ojos desagradablemente maliciosos y burlones, que ellos estaban bebiendo vino amigablemente, bebiendo y charlando, y yo enseguida me encontré cómoda, porque al de Nueva York le entendía como a nadie. Me ha llegado un comentario con respecto a la revolución de la salud. Los animales tienen derechos, tienen intereses propios, no existen para servirnos mecánicamente. Vi a John el canadiense al fondo, que me saludó, y alegremente me fui hacia su mesa, que él compartía con unos habitantes de Nueva York, un matrimonio que me presentó, y con un brasileño de ojos desagradablemente maliciosos y burlones, que ellos estaban bebiendo vino amigablemente, bebiendo y charlando, y yo enseguida me encontré cómoda, porque el de Nueva York le entendía como nadie, que él nos explicaba que durante meses había estado sufriendo mucho al dejar su Alemania natal atrás, y lo que le costó poder hacerse entender en inglés y comprender que
A John esto le dejó algo sorprendido porque entre nosotros, a la hora del lenguaje verbal, habíamos tenido bastantes dificultades y además reconozco que fue genial porque llegó Bernat a cenarse su bocadillo, que a él le encantaba encontrarle porque era con la única persona que había logrado entenderse desde Roncesvalles, porque siempre sus compañeros como York, que era holandés, eran extranjeros y él no hablaba ni comprendía ni una sola palabra de inglés. Y bueno, ya te lo comenté, Ángel del Campo, que por lo menos para mí existía, inspirándonos que lo lógico en los refugios no es encontrarse frente a microscopios, sino sintiéndote observada, entre comillas, por los ojos de los santos, entre comillas, como en Astorga. Y lo que me encantó para empezar fue el excepcional momento bilingüe en el que me encontré sin quererlo yo, que de pronto, siendo tuerta en el país de los ciegos, era el rey, porque Berna era ese cara, entre comillas, que era yo. Le traducía lo que ellos nos preguntaban acerca de la educación en España, que se me escapan las carcajadas desde ayer, desde la cama, acordándome que él y yo deliberábamos antes de llegar a un acuerdo, pero con sus buenas dosis de ironía, que eso bien nos hacía reír al uno y al otro, y allí yo y el de Nueva York enfrentados a la auténtica realidad de España, que es el español, quiero decir la lengua entre los pares, que a pesar de tanto kilómetro recorrido por el camino, era la primera vez que la observaban en acción, que estoy por apostar que la inmensa mayoría de los extranjeros han andado durante más de 700 kilómetros como si España fuera algo así como una colonia africana de América, porque como España no es Europa, y en eso muchos se muestran de acuerdo y creo que yo también, cuídate. Domingo 10 de febrero. Asunto UC 17:16, 4 horas 58 minutos. Eso no era una incorrección, perdona, era un profundo deseo mío. Dije hibridoma y consciente. Dije hibridoma porque recordé que Nietzsche, en algún capítulo final de mi ejemplar del nacimiento de la tragedia, dice que Platón fue el primer híbrido de la filosofía. Que sé que alguna vez esto te lo comenté. Y lo que yo sé de Spinoza es que él no es como vosotros. No quiere una cátedra en la universidad, quiere quedarse con sus lentes, a pulirlas y pensar en el camino de la beatitud, en el camino de la dicha. Y yo que soy mujer y que tampoco deseo que se contradiga mi naturaleza y se me obligue a ser competitiva, pienso que Spinoza y yo tal vez compartamos algunas instrucciones que nos hacen querer quedarnos y pensar en lo mismo. Y si yo fuera científica, creo que me interesaría por el conjunto de genes que nos igualan en el plano de la libertad. Y quizá ese conjunto de genes que trataría de descubrir lo llamaría así. Pero me encuentro tan solo a 10 kilómetros de Avilés y estoy a la altura de la Peral, acuérdate. Es imposible que la experiencia... Le doy la vuelta al cuaderno. Me haya curtido demasiado, pero esos otros caminos que realicé, y más que ninguno, el recto camino que me trajo hasta aquí, el Tao. Al momento en que ya no es la evolución la que, como decís algunos, se lava las manos, sino mi educación me dirige desde su ironía. ¿Y quién te creas tú que eres? Más que la vida misma, más que la misma vida. ¿Y quién te crees tú que eres? Más que la misma vida. Por eso, la vida es lo único existente. ¿Y tú qué quieres en la vida? Yo lo que quisiéramos la inmensa mayoría de las mujeres, que nuestros hijos fueran buenos niños y que nos quisieran siempre y que nos trataran con respeto. Así que sí, esa línea donde me cortocircuitaba la omito, porque una hora con la que cuento aquí para desarrollar un pensamiento, porque de eso también fui consciente, porque es una hora con la que cuento aquí para desarrollar un pensamiento, porque de eso también fui consciente, que perder menos el tiempo regresando una y otra vez atrás me beneficiaba. Así que ahora sigo adelante pese a todo, y si acaso, luego te lo explico. Déjame corregir aquí entonces una cosa, porque es una hora. Luego te lo explico. Que no creas que porque he renunciado
a esas nefastas líneas lo hice porque no las podía defender. Porque siento que también nos beneficia que yo me mueva así, que yo misma me sitúe en aprietos de los que enseguida tendré que intentar escapar, aportando claridad. Y entonces, ¿a dónde quiero ir yo a parar? A que es el binomio de la vida. Y en este caso concreto sería eso más correcto que hablar solo de genoma o que explicar que hay dos DNA, uno nuclear y otro mitocondrial, o bien que el genoma, en último extremo, está controlado o resulta dirigido o no por el epigenoma o los factores epigenéticos, o quién sabe hasta qué punto. Y por eso mismo, por la intersubjetividad o por el metagenoma, endógeno o exógeno. ¿A qué es el binomio de la vida quien toma las decisiones por nosotros? A que el binomio de la vida es el en sí de nuestras decisiones y vicisitudes, y no lo son las neuronas o nuestro cerebro, no realmente. Y cuando ya me refiero al en sí, ya me refiero a la sustancia espinocista en relación a la vida como causa de sí. Y luego, que no fue afortunado pensar en Bienvenido Mr. Marshall para considerar el camino en España. Pues perdona otra vez, pero eso sí que es tradición. No creo que tú hayas invertido tanto tiempo como yo en ese estudio. Entonces, quizá fuera desafortunado pensarnos como una colonia africana de América, porque muchos de ellos, ¿cómo nos llaman? Nos llaman gitanos. Pero yo que sé que el inglés es el idioma de la ciencia, digo que esta vez la colonización se está realizando a través de la invasión de la lengua, y entonces es ahí donde intervenían los miocardiocitos en los que pensaba la otra noche y que me mantenían excitada porque el profesor Kramer los mencionó, y eso me sugirió algo. Bueno, hoy voy a regresar a la cama por un rato y mañana sí te explico lo que comprendí, amparada por el microscopio de Ángel del Campo. Cuídate mucho. Lenguaje de lo híbrido. Y yo creo que esto último es lo que sucede con Spinoza, porque la vida, como decíamos ayer, es causa de sí. Y la vida es lo único existente, aunque su esencia es la materia, y existe el atributo, y existe la sustancia espinocista, infinita de Descartes. Y un azufre en el momento más instructivo del camino, como te adelantaba, seré la observadora privilegiada de la experiencia sensible. Y es que había finalizado de fotografiar el pueblo, que es uno de los motivos por los que necesito caminar sola, porque hipótesis y se trazan sus coordenadas, que eso es el proyecto experimental del laboratorio, del que surge la ciencia, o bien puede ser la experiencia sensible, la que despeja las dudas acerca de las cosas, que también quizá podría tratarse de un híbrido más, y la finitud de lo limitado por el pensamiento y viceversa, por el cuerpo y la infinitud. Uno no puede no valorar que Spinoza lo está considerando en relación a la sustancia. Sábado 9 de febrero del 2013. Asunto: 5 horas 13 minutos. La experiencia puede ser cartesiana. Se establece una